Good afternoon and welcome to today's event, Extraction and Exploitation, the Effects of Mining on Religious Communities, with our special guest journalists, Alessandra Cinque and Vidal Merma Macarco. I'm Michael Kessler, Executive Director of the Berkeley Center and a faculty member at Georgetown University. I'm delighted to host this event alongside our partner, the Pulitzer Center on Crisis Reporting. The Pulitzer Center is a nonprofit journalism organization that supports independent international journalism and promotes in-depth engagement with global affairs. One of the programs that they run is a campus consortium program with a number of universities, and Georgetown is a partner through the campus consortium program. Especially wish to thank Holly Rosewood from Pulitzer and my colleague Ryan Craig from the Berkeley Center for their leadership of this program. Today's discussion promises to be a fascinating and critical exploration of the effect of extractive industries on local religious communities. I can think of no one better suited to dialogue with our journalists than my colleague, Catherine Marshall, who's a senior fellow at Georgetown's Berkeley Center for Religion, Peace, and World Affairs, and leads the center's work on religion and global development. Catherine is the leading scholar working at the intersection of religion and development. She's a professor of the practice of development, conflict, and religion in the Walsh School of Foreign Service at Georgetown, and teaches diverse courses on the ethics of development work and mentoring students at many levels. She helped to create and now serves as the executive director of the World Faith Development Dialogue, an NGO that works to enhance bridges between different sectors and institutions. Catherine has 5 decades of experience on a variety of development issues in Africa, Latin America, East Asia, and the Middle East, and was a World Bank officer focusing on faith and ethics in 1971 to 2006. And with that, I'll turn it over to Catherine with a note that we have in the live broadcast some technical challenges that mean that our speakers will be speaking some in English and some in Spanish, and we will provide a follow-on video that will have full translation captions. So those of you who can speak both English and Spanish are in the best position for this moment, but if you are in need of translation, check back in about a week or two when we will have this video up. With that, Catherine. We're delighted that you're joining this webinar today. The issue of extractive industries is one of the most challenging in the development field, and extractive industries present a very classic challenge that they can be a powerful engine for good in an economy and society, driving growth, reducing poverty, but they can also be a source of distortions, tension, and conflict, to a point that the term curse is often applied when a country has abundant natural resources. And I think this aspect of the curse is what we will see more focus on today. So extractive industries play significant economic roles in about 63 countries, and the challenges facing many of them, especially the most fragile, loom very large. Peace and conflict are very much at issue. And over the past 60 years, an estimated 40% of civil wars can be associated with natural resources. Since 1990, at least 18 violent conflicts have been fueled by the exploitation of natural resources. And I think you will get a good picture today as to why. So the extractive industries rarely involve religious institutions directly, but distinctive aspects of both extractive policies and operations engage religious actors in various advocacy and negotiation efforts. The association of poor governance and fragility in situations where abuses of power and neglect of sound policies and practice are accentuated.
Activism and controversies extend from very local levels to transnational and global ones, and each situation is distinct with wide variations in the religious engagement at local and national levels. So we see ample room for more cooperation and informed engagement in policy debates. The initiatives of the Catholic Church and the Anglican Communion stand out both for their substantive inputs and as indicative of a broader trend and potential. And the roles of Indigenous communities have particular importance and poignancy in the debates and tensions that surround the development of policies and action on extractive industries. We have today an event with two remarkable journalists, Alessandro Cinque and Vidal Marcacro, both of them based in Peru, who have been working in Peru as journalists and as Pulitzer Center grantees. And their work delves particularly into the devastating impact of mining on Indigenous people and their lands. And their focus is on social and environmental issues affecting minorities. And this is a driver of the work of both of these remarkable people. We will be hearing from both of them, as Michael Kessler indicated. They will be speaking in Spanish with slides, and then we will have an exchange among the three of us, and we will then open for questions from listeners who can focus on any aspect of these discussions. So with that, I will hand over to Alessandro. Hi, everyone, and good morning good morning, and thank you for inviting me. It's an honor for me to talking about my work in this occasion. And so I start in English and for my presentation and try to explain the work in English, but I'm sorry because my English is really, really bad. And my name is Alessandro. I'm 33 years old, and I'm Italian photographer, photojournalist based in Peru, Lima. So from 5 years, I'm working with Vidal and try to visualize the effect about mining in Peru and in the Andean area. For work at this project, I investigate in 35 indigenous community in 5 years, try to expose to the international press the consequence about mining in the way of the new liberalism and new colonialism. So with Vidal, we are also both fellow of Pulitzer Center, and now I would like to share my screen for talking about my work in Spanish. Can you see the screen? Yes. Todo bien. Yeah. Estas son las regiones donde nosotros hemos trabajado durante estos 5 años. En cada una de estas regiones hemos trabajado para una razón específica, en el sentido que cada región tiene una historia diferente. Este trabajo es como si sería un viaje en el tiempo, en el lugar. En el tiempo, ¿por qué? Porque la situación minera en el Perú es parecida para cada región, pero está en una situación temporal diferente. ¿Esto qué tiene que decir? Quiere decir que nosotros fuimos a investigar, por ejemplo, en una ciudad donde la empresa minera está trabajando desde 10 años, en otra ciudad donde la mina está trabajando desde 40, 50, 60 años. ¿Esto por qué? Porque hay temas diferentes y sobre todo consecuencias diferentes
por qué que tiene que ver la situación minera. Básicamente en Perú la situación minera funciona de esta manera. La empresa minera pide permiso al Ministerio de Energía y Mina, porque aquí en Perú tenemos un Ministerio de Energía y Mina, para empezar a trabajar en una zona. Ahora, ¿qué pasa? Que en esta zona, casi el 95% de las veces, esta zona pertenece a una comunidad indígena. Y claramente, como usted sabe, para considerar una comunidad indígena autóctona, tiene que estar viviendo en este lugar para más de 2000 años. Esto hace que para el derecho internacional las comunidades indígenas tengan un derecho sobre la tierra. Y con la ley que ha hecho Alberto Fujimori, que cambió la constitución, pasó que a la comunidad indígena le appartiene 1 metro de la tierra y todo el que está abajo de este metro es de propiedad del gobierno. Así que básicamente la pelea entre la comunidad indígena, el gobierno y la mina se hace en este metro de tierra. Porque en teoría la mina el gobierno y la mina deberían de preguntar una consulta previa, se dice, ¿no? Un previous consult, para poder empezar a trabajar. Esto muchas veces no pasa, así que empiezas una pelea entre la comunidad indígena, el gobierno y la mina. Esta pelea se soluciona al momento que la mina ofrece un convenio marco, se llama, o un acuerdo que hace con la comunidad indígena diciéndole que le van a llevar carretera, van a desarrollar su pueblo, a desarrollar su comunidad, le van a llevar la Wi-Fi. Pero esto casi nunca pasa. Así que se dice que las minas no cumplen con su compromiso. Entonces la mina empieza a trabajar y claramente se puede ver el nivel de contaminación, el nivel de cómo afecta en la sociedad indígena el trabajo de la empresa minera. Ahora, estos pueblos viven de ganadería y de agricultura. Y claramente la mina, cuando empieza a trabajar, empieza a contaminar el agua. ¿Esto por qué? Porque el gobierno en el Perú no está interesado a tutelar los pocos, entre comillas, la poca gente de la comunidad, de las comunidades indígenas de las Andes. Así no le interesa más desarrollar el nivel económico del país. Esto se refleja en Lima, por ejemplo. Si uno viene aquí en Lima, ve la grandísima diferencia que hay de Lima en Lima con los pueblos. Esto creó otro proceso, un proceso migratorio, que la persona de las Andes se está mudando en Lima en invasiones, intentando de venir a vivir en Lima ilusionado da un tipo de capitalismo y un tipo de economía que hace que toda esta gente se viene por Lima y deja de vivir en las Andes. Esto claramente es un riesgo a nivel de identidad cultural de las poblaciones indígenas que quieran mudarse en Lima. Estas son algunas fotos, como 30 fotos que con Vidal sacamos durante estos 5 años. Esta, por ejemplo, es la mina de Espinar, Antapacay, de la empresa Glencore, que es anglo-suiza. Y como usted puede ver, aquí hay 3 tacos, por ejemplo, 2 que están trabajando y 1 que se está armando. Esos son los problemas que llevan en la salud de las personas. Por ejemplo, esta señora está enferma de cáncer. Y claramente no hay solo un problema de salud, sino como usted puede ver aquí, un problema de agua, en el sentido que el agua que la gente utiliza para la agricultura y para la ganadería, estando contaminada, hace que el pasto se malobra y sobre todo que los animales se mueran. Un tema principal son los niños, porque casi el 95% de los niños que viven en estos pueblos tengan metales pesados en la sangre. Esto claramente hace un problema a nivel de desarrollo de los niños. Aquí se puede ver, por ejemplo, como una vez que empieza a trabajar la mina, las carreteras que no son hechas para recibir
a 100 de camiones por día, empiezan a viajar por estas carreteras. Esto crea una vibración en el suelo que muchas veces lleva a hacer crawlar las casas de la gente, porque las casas son hechas de adobe, no son hechas de material noble. Entonces, con la microvibración, esto hace que se caen la casa de las comunidades. Este nivel de contaminación, aquí por ejemplo pasó un accidente donde todo el cargo del camión se puso en el environment. Este es el tema que estaba hablando antes, que por ejemplo, esta señora me decía que ella tenía como, antes que empezó a trabajar la mina, tenía como 80 vacas, ahora le se quedan 5. Esta vaca acaba de nacer muerta, en ese sentido, nació ya muerta. Otro problema son las malformaciones genéticas que se crean en los niños. Por ejemplo, en Espinar hay este centro que se llama el Centro de Sagrada Familia, donde hay 29 niños que están con problemas de malformaciones. Si nosotros vamos a comparar el porcentaje de niños que tengan malformación genética en Espinar en comparación a otro pueblo, es mucho más alto en comparación a pueblos donde no hay minería. Esas son la relavera, que es donde la mina pone toda su agua. Aquí otro niño que tiene malformación genética. Claramente donde no hay agua, porque la mina claramente la utiliza a gran cantidad, el tema es que la tierra se seca, así que la gente no puede continuar trabajando con su agricultura. Otro tema es que la mina, una vez que empieza, siempre quiere más espacio, así que esto pasa que empiezan a comprar pedazos de tierra o propiedad de las comunidades. Esta otra mina en Cerro de Pasco, en otra región, donde la mina se desarrolló al interno de la ciudad. Este taco es profundo 1 kilómetro y largo 4 kilómetros, justo adentro de la ciudad. Minatore. Claramente los ex mineros, former miner, tengan un problema de silicosis porque trabajando en la mina les afectan los pulmones, así que por ejemplo, durante la época del COVID, el porcentaje de minero o ex minero que murieron para culpa del COVID fue mucho más alto en comparación a Lima, por ejemplo, porque la gente ya tenía los pulmones enfermos del trabajo de dentro de la mina. Otro tema claramente para la ciudad es el fuego, entonces se quema, el pasto se quema porque es seco y claramente no teniendo agua la gente tiene que apagar el fuego con ropa porque no tiene agua a disposición. Otro problema es el polvo contaminado que se crea en el aire. Esta, por ejemplo, se llama La Oroya, es una ciudad que para el New York Times, el Time Magazine, es inserida en las primeras 5 ciudades más contaminadas del mundo, es la primera en Latinoamérica, porque este es un centro donde todos los minerales van en esta ciudad y vengan trabajados. Así que aquí no se hace minería, sino se trabaja los minerales de otra ciudad. Se pone toda junta la contaminación para trabajar esta gran cantidad de minerales. Claramente esta es una foto para hablar del sentido de la... por ejemplo, la papa es un producto muy importante para el Perú. Hay más de 2.000 tipos de papa, variedad de papas. En esta zona el problema es que por la contaminación ya la papa no es vendible como antes, así que le afecta mucho a la economía de los pueblos indígenas. Esta ciudad se llama Nueva Ferrabamba, fue una ciudad construida por la mina adentro de la comunidad de Chahuahuacho, en Apurímac, la región Apurímac. Básicamente, esta gente fue relocada desde la empresa minera porque le compró la tierra, le construyeron una ciudad en el medio de las Andes, una ciudad pero con, digamos, un tipo de estilo de vida europeo o europeo, digamos, o en este caso chino, porque la empresa es china, y la gente claramente no está acostumbrada a vivir así. Y sobre todo le construyeron la ciudad, pero no se encargaron de encontrar un lugar donde la gente podía
ir a llevar sus animales, así que básicamente esta gente ahora tiene una casa donde vivir, pero no tiene rédito, no tiene forma de ganar plata. Claramente, con toda esta situación, hay muchísima protesta de parte de la comunidad campesina, por esta razón que la policía peruana, que básicamente está defendiendo una empresa extranjera y no los derechos de las comunidades indígenas, muchas veces ataca, hay como enfrentamiento entre las comunidades indígenas y la policía. Estas son protestas que hay en Lima a menudo por el tema minero. Y aquí, por ejemplo, tenemos una persona que fue disparada durante el 2012 por la policía peruana en una pierna durante una protesta que se llama Espinar se levanta. Este es el tema del COVID, como le decía antes, que muchos ex mineros murieron por el tema del COVID, mucho más que en otra ciudad. Esto fue el hijo de este señor, que era un dirigente de una comunidad campesina, que fue disparado y matado durante la protesta del 2012 en Espinar. Bueno, y con esto se concluye mi trabajo fotográfico. Pasamos a Vidal. Sí, sí. Ok. Vidal, que va a concentrarse en los aspectos religiosos. Vidal will be focusing more specifically on the impact in communities, but also on the religious roles. Vidal. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludar a todos y todas que están en este importante evento y gracias a la universidad por este espacio. Solamente para compartir, tengo una pequeña presentación. Comentarles de que en los años 90, 85 a 90, llega la minería a mi región, a mi provincia. Ciertamente con una propaganda muy interesante, utilizando a la iglesia, sobre todo a la iglesia católica, que desde el párroco, muchos de los hermanos predicadores iban por las comunidades indicando de que la minería iba a traer desarrollo, calidad de vida, mejor en todo aspecto. Y esto es un tema que ciertamente con el paso del tiempo no se ha dado. Quiero ser claro en un punto de que en el Perú, en gran mayoría de las empresas mineras que son extranjeras, están involucrados también desde el Vaticano, los mismos, por ejemplo, la Iglesia Católica en el Perú, que tiene varias instancias como los obispados. Increíblemente, muchos de los párrocos son funcionarios o accionistas de estas empresas transnacionales. Y es así de que se ha utilizado en sí también la iglesia, la religión para poder ingresar a los territorios de las comunidades indígenas. Lamentablemente esto se ha ido desenmascarando con el paso del tiempo. Hoy por hoy, por ejemplo, en los años 90, 80, la religión católica tenía casi más del 80% de la población eran católicos. Pero sin embargo, desde lo que se ha visto como que la iglesia católica ha sido utilizado por estas empresas transnacionales para poder ingresar con engaños a las comunidades originarias, pues han empezado a ingresar otras religiones. Hoy por hoy en el Perú, en el tema de la religión, por ejemplo, ya más del 98% ya no son católicos, son iglesias cristianas, evangélicas, adventistas, mormones, entre otras, porque lamentablemente esto se ha dado a raíz de que la iglesia católica ha sido utilizada por estas empresas transnacionales y el gobierno también para poder ingresar a través de la religión a las comunidades originarias. Sin embargo, voy a mostrarles en poco una
una pequeña muestra de lo que pasa en el Perú, sobre todo a raíz de la actividad minera y los efectos que ha venido generando. Ahí podemos ver en la pantalla los graves casos de contaminación de la minería en el Perú. Esto es solamente una muestra de lo que pasa también en otras regiones. Principalmente en Espinar se extrae el cobre y esta empresa que actualmente opera es la empresa Glencore Antapacay de capitales suizos. Pero sin embargo, en estos yacimientos no solamente se extraían el cobre, sino también el oro y otros metales, porque son yacimientos mineros eh, multimetálicos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha afectado, por ejemplo, en Espinar? Principalmente ha afectado a las cuencas del río, a 4 cuencas principales, en este caso a la cuenca hídrica donde se encuentra el yacimiento minero, la cuenca de Canipilla, que está ubicada en la cabecera de esta cuenca, está ubicada en las operaciones mineras de Antapacay. En la cuenca del río Salado, en cuya margen se encuentra también el proyecto de Antapacay, ahora también la ampliación del nuevo proyecto minero de Corcovaico, que ya está a punto de ingresar a explotación. La otra cuenca afectada también es la cuenca del río Apurímac, una de las cuencas de ríos más grandes del Perú, que también viene siendo afectada no solamente por la empresa Antapacay, sino también por Bexia World Plata. Y otra de las cuencas también es Guayumayo. Son fuentes de agua que dan de beber a cientos de comunidades y pueblos que hoy por hoy están siendo afectadas. Sobre la problemática socioambiental, la afectación principalmente es al elemento vital, al agua, y han sido afectadas los manantes, los canales de riego, los riachuelos en toda la provincia de Espinar, y principalmente algunas comunidades han perdido completamente lo que son sus fuentes de agua, como por ejemplo en Pacopata, en Jocareta, Camajmayo, Wini, y en Juto, por ejemplo, ahí existía un río subterráneo que estaba considerado como área de protección natural por el Ministerio de Cultura del Perú, pero lamentablemente no se respetan las leyes, las normas, y este río ya ha sido completamente desaparecido. Otros de los ríos que vienen siendo afectados y prácticamente son ya ríos muertos, ríos desaparecidos porque han roto las venas de estas cuencas, es el río Salado y la cuenca del río Canipilla, principalmente estas dos han sido mayormente afectadas. La afectación también al ecosistema, ¿no? La destrucción de las hábitats naturales, la fauna, sobre todo que existe en las zonas altoandinas, la perturbación de la cobertura vegetal en las zonas de explotación, la disminución también de la flora, de la fauna en las áreas afectadas por la minería. En el tema ambiental y sobre todo socioambiental, la afectación a la salud, y no solamente también de los animales, sino también de las personas. La afectación de metales pesados en muchos casos más allá de los niveles permisibles. Hoy por hoy, por ejemplo, existen, voy a pasar rápido esa parte, se han hecho varios estudios de Censopaz en el 2012-2013, donde se evidencia, por ejemplo, la presencia de arsénico casi al 100% de la población que ha sido dosada, al igual que en cadmio tiene un 90%, en plomo más del 100%, en manganeso 70%, en mercurio, por ejemplo, 88%, y en talio 100%. Son los resultados que han hecho estudios en el Ministerio de Salud en el Perú. Sin embargo, no solamente es eso, también la afectación también se da masivamente, por ejemplo, la mortandad de animales, los abortos, en estas cuencas, sobre todo del río Canipía y el río Salado. Otro de los problemas que ocasiona también la minería en el Perú es también fragmentar sobre todo la población, y en ello se ha cometido violencia contra los derechos humanos, derecho a la salud humana ambiental, derecho al agua, a la consulta previa, a la participación ciudadana, derecho a un reasentamiento digno, derecho a respetar los derechos humanos, el trabajo digno, entre otras. A ello también se suma, por ejemplo, cómo es que la actividad minera fragmenta esta convivencia
que antiguamente, cuando no había minería, existía, ¿no? Entre la población, el territorio, la madre tierra, la Pachamama, que todavía aún en el Perú, en Cusco, es algo sagrado, ¿no? Cuando la actividad minera llega, rompe sobre todo esta convivencia pacífica que existía, de respeto mutuo a nuestras tierras, a las fuentes de agua, al aire, todo eso se rompe. Y sobre todo también en ello también conlleva de que lamentablemente con toda la destrucción que se ve, también hay muchos sectores, por ejemplo, de la población que cree que, eh, que, que la religión no está haciendo nada por ellos, así como el gobierno y también la iglesia que debería también de ayudar a cuidar a que puedan respetarse sus derechos de los comuneros, lamentablemente tampoco hace un trabajo que pueda ayudarles a poder exigir que respeten sus derechos. Más aún, en estos últimos años se ha estado utilizando a la iglesia, a los pocos que todavía quedan también, a grupos de predicadores para indicarles de que todo lo que está pasando en Espinar, de la mortandad de animales, de que la gente esté naciendo con malformaciones congénitas, y todos estos problemas sería como un tipo de una maldición, como que la población fuese mala y que Dios les habría maldicido y eso sería como un castigo para los pobladores que habitan a las cercanías de la actividad minera. Y en ese sentido, hoy por hoy, sobre todo, muchos de los comuneros en realidad lo que dicen es que por todos estos daños que está ocasionando la actividad minera extractiva, que el gobierno, más allá de proteger y hacer respetar sus derechos, tampoco cumple ese rol, pues la única esperanza que ellos tienen es que pueda llegar el castigo divino, la justicia, que esperan que algún día se pueda darse y que estas personas, como los empresarios, dueños de estas empresas transnacionales, estos gobernantes que a raíz de la corrupción han concesionado territorios, sacrificando la vida de las comunidades enteras, territorios, fuentes de agua, lagunas, ríos, entre otras, pues, la esperanza que tiene la población de las comunidades es que llegue la justicia divina, que tienen la única esperanza que pueda hacer justicia, así como están cometiendo atrocidades en el Perú, en Espinar, pues también estos empresarios, estos gobernantes corruptos, pues puedan recibir el castigo divino. Con eso termino. Si hay alguna pregunta, alguna duda, estamos para poder también responder. Gracias. Muchas gracias para esas presentaciones. We will now have a brief conversation, but above all, we welcome any questions in the Q&A section, which is at the bottom of your pages. You have painted a very grim picture of what is happening in Peru. And clearly your journalism, it has a tremendous impact. Can you tell us a little more about the role that you see for this kind of documentation of issues? What is the power of it and what more is needed? ¿Comprende? Yo pregunto si puede comentar un poco sobre el papel de esfuerzos como los que ustedes hacen para documentar las malas. ¿Qué es el poder? ¿Qué son las desventajas también de esa utilización de imágenes y de documentación? Sí, gracias. Solamente para quizás comentarles,
el trabajo que yo he venido haciendo es más de 15 años. Lamentablemente no ha sido fácil, no ha sido sencillo porque estas empresas transnacionales tienen el poder económico, tienen el poder fáctico que controlan al sistema de gobierno que existe en el Perú. Es por ello de que, por ejemplo, en lo largo de estos años he venido sufriendo una serie de persecución, amedrentamiento, de atentados contra mi vida, contra mi integridad física. Y no solo eso, también hoy por hoy afronto más de 6 procesos de investigación en la fiscalía. eh, y ciertamente, pues, eh, no es tan sencillo, ¿no? Y a esto, gracias también al apoyo de Alessandro y algunos medios alternativos de la prensa extranjera que ayuda a poder difundir. Porque aquí en el Perú, lamentablemente, hay un control fáctico, o sea, no sale al aire. Los medios de comunicación grandes en el Perú, como los medios masivos, están completamente controlados. El gobierno mismo está controlado, el Congreso está controlado, las autoridades están controladas, entonces es muy complicado y bueno, yo quiero agradecerles por este espacio, por esta oportunidad para poder seguir difundiendo, visibilizando lo que realmente está pasando. O sea, del Perú quizás se conozca mucho la riqueza cultural, la riqueza natural, sobre todo Machu Picchu, entre otros, pero no solamente el Perú es Machu Picchu. Y esto lo que están viendo es una pequeña muestra de lo que realmente está pasando en el Perú y de hecho que hemos ido trabajando varios documentales como La vida no vale un cobre, que está también en la web, eh, un anterior documental que es Levanta del 2012. Ahora último, hemos también elaborado un documental de La sangre del río, que muy pronto va a estar también en la web. Entonces, no es sencillo, pero tenemos que hacerlo porque considero yo de que como nacidos en estas tierras, que hemos sido bendecidos con agua limpia, con tanta riqueza natural, tenemos el deber moral de proteger, de cuidar, y que tratamos de hundir, aunque es muy difícil, es muy complicado ir contracorriente, ¿no? Cuando ciertamente son muchos que están en contra y somos los pocos que queremos que se respeten los derechos de la población originaria que viene siendo sometida, que viene siendo pisoteada. Y eso es mi mayor motivación, ¿no? De tratar de hacer algo para que en el futuro pueda cambiar en algo este sistema que lamentablemente beneficia a unos pocos y una gran mayoría está siendo afectada. Gracias. Gracias. Responding to a question, perhaps you could give us more background on the ownership of the mines, both Peruvian government, private, but also foreign. And what is the pattern and the trend? You understand? Okay, ¿puede explicar o comentar un poco la propiedad de las minas peruano? Gobierno, pero también privados, pero también para extranjeros. ¿Y quién son los extranjeros que tienen papeles importantes Claro. en Perú? Claro, las minas hay la mayoría son extranjeras. ¿Por qué? Porque con el cambio de constitución de Fujimori, básicamente se abrió al neoliberalismo, se abrió a un tipo de economía que favorece a la empresa extranjera que viene a trabajar en el Perú. Por esta razón que en los últimos 20 años el Perú como país minero subió toda la clasificación mundial, creció a nivel enorme de explotación minera. Las minas que están trabajando ahora son, como dice Vidal, son la Glencore, que es anglo-suiza. Después está la MMG, que es China.
Después hay muchísima mina canadiense y una también de Estados Unidos que está trabajando en la región de Cajamarca. Vidal, ¿cómo se llama la mina de Estados Unidos que estás trabajando en Estados Unidos, en Cajamarca? El de Cajamarca es la empresa, no recuerdo exactamente ahorita el nombre. Algo Gold. Es que básicamente esto para decir que las minas peruanas hay muy poca y sobre todo es pequeña minería, no es grande minería, porque claramente el capital para invertir es mucho a nivel de... entonces esto, ojalá que conteste a tu pregunta. Another question, otra pregunta. Is there a link with the US war on drugs, and what is the effect of that? La guerra contra las drogas, sobre todo eso de los Estados Unidos. Ya, Vidal, ¿puede contestar tú a esto? Sí, a ver, este tema de la lucha contra la droga en el Perú se utiliza sobre todo en algunas regiones donde se han militarizado en un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Pero sin embargo, lo que se conoce que en estas zonas, por ejemplo, donde supuestamente hay una lucha contra el narcotráfico, contra la droga, increíblemente en la época, por ejemplo, del Fujimorismo, en aviones del gobierno se trasladaban drogas desde estas zonas, que eran donde supuestamente se estaba erradicando la droga, donde supuestamente se estaba combatiendo pues, al narcotráfico, a los traficantes de droga. Todo, hasta el momento todavía aún hay zonas donde operan, por ejemplo, a través del Estado peruano y también con la colaboración del gobierno norteamericano, hay todavía zonas como el Braille y también en la selva del Perú que siguen supuestamente combatiendo el narcotráfico, el terrorismo, pero en realidad son los que ellos ahí y pues elaboran, que sacan también a Europa, a Estados Unidos y a otros países. Good. There are two questions from Heinrich. Solo un dato, solo un dato, es que el Perú, es el primer productor al mundo de hoja de coca, no de cocaína, sino de hoja de coca. En el 2019, el dinero generado por la minería fue más alto de la hoja de coca, para entender el nivel de cuánto es importante la minería en este país. En el sentido, yo quiero agregar un ratito que para mí es fundamental trabajar con Vidal, en el sentido que para mí como periodista italiano que se mete en una situación que no es de su cultura, de su país, poder trabajar con Vidal es una cosa que lo agradezco. En el sentido, creo que somos un gran equipo porque desafortunadamente todavía periodistas como Vidal no están visibilizados a nivel internacional. Yo, lo que estoy haciendo, estoy intentando con él de visibilizar el trabajo juntos que tenemos. Por ejemplo, solo el hecho de poder hablar, yo hablo español, pero no hablo quechua, con Vidal podemos hacer traducciones, eso es muy importante. Es muy importante cuando ingreses en esta comunidad, tener un tipo de respeto a la comunidad. Como antes hablaba Vidal de la Pachamama, las personas son muy interesadas en la Pachamama, entonces yo como italiano no podría entender este trabajo si no con Vidal. Solo esto quiero agregar. Bueno. We have two questions from Heinrich Schaefer addressed to Vidal in Spanish, so I'll summarize them in English and then read them as they are. Both of them focus particularly on the Catholic Church, but also the evangelical churches and the roles that they're playing. So the first question, a Vidal, entendí bien que por la cooperación de la Iglesia Católica, las iglesias evangélicos se hicieron más atractivos para la gente. Y segundo, the second question is,
son los evangélicos también que interpretan las enfermedades de los mineros como castigo de Dios. Do the evangelicals see the evils around mining as a punishment from God? Gracias, gracias por la pregunta. Primero de que, ¿por qué ha crecido, digamos, la población cristiana evangélica en el Perú? Y ciertamente ha sido porque la Iglesia Católica ha cumplido un rol de aliado de las empresas nacionales y también del gobierno para poder promover la inversión extranjera. Y el caso es que muchos de la iglesia que eran desde los obispos, de los altos mandos de la iglesia, que han sido en sí encontradas como accionistas, como colaboradores en muchas de estas empresas. A raíz de estos errores, que ponerse al lado de los poderes económicos y del gobierno, pues es que ha perdido mucha de la credibilidad y muchos de los feligreses de la Iglesia Católica hoy por hoy se han convertido en cristianos. Pero sin embargo, este último que me preguntaba sobre si es que eran los evangélicos que habían dado esta versión, no era por parte de los cristianos, sino que eran de algunos de los catequestes, ¿no? De que todavía aún quedan, que van a las comunidades tratando de recuperar la feligresía de la Iglesia Católica, indican de que porque la población ha cometido alguna maldad, estaría recibiendo como un castigo y tendrían que volver a la Iglesia Católica como para poder recuperar en sí a la feligresía, ¿no? Entonces, eso es una versión que salió de las mismas comunidades que los comuneros les han dicho eso. O sea, si tu animal está muriendo es porque seguramente han cometido algún error o están recibiendo alguna maldición, algún castigo. Y tendrían que volver a la Iglesia Católica para que eso cambie. Pero no dicen de que si los ríos están desapareciendo es porque hay actividad minera extractiva que está rompiendo las venas de las aguas. Entonces, eso es un tema que también hasta ahora, sobre todo, las empresas mineras, el gobierno, el Estado, siguen utilizando a la Iglesia Católica para poder desinformar, manipular, dividir a la población. Sí, gracias. Otras preguntas para Vidal también. Another question for Vidal. ¿A qué punto sería posible de restaurar, would it be possible to restore indigenous ancestral mining, mineral traditions in Peru in the same manner as the Incas used to do? ¿Es posible reconstituir, recrear tradiciones mineras en Perú, sobre todo para mi encuentro de las comunidades indígenas? Yo pienso de que es casi imposible ya reconstituir o reconstruir porque se ha fragmentado prácticamente la naturaleza, se han desaparecido ríos, fuentes de agua, manantes. Es imposible de que eso se pueda restituir. Sabemos de que sobre todo es que el gobierno, las empresas, estas transnacionales deberían de asumir su responsabilidad y respetar la naturaleza, los usos y costumbres, la cultura de los pueblos donde van a desarrollar su actividad, ¿no? No creo que pueda haber una minería responsable, pero por lo menos deberían de trabajar en disminuir los impactos
Y lamentablemente con el actual gobierno que tenemos, con el sistema de gobierno que tenemos en el Perú, no garantiza los derechos humanos, no garantiza el respeto a la naturaleza, a la madre tierra, ¿no? Que es nuestro hogar, nuestra casa grande, que lamentablemente pues se está destruyendo de a poco, ¿no? Eso, gracias. I think we're coming close to the end of this webinar, but one question I think is important to highlight is congratulations to both of you for the work that you're doing. Los felicito por su trabajo, dedicación, le pudo al Señor que los protege. Quiero saber cómo nosotros de organizaciones estadounidenses podamos ayudar. Y si ustedes con parte de la planificación del próximo COP, que puede decir va a pasar en Egipto. So basically congratulating you on your work, looking for God's blessing on this work, but also asking how people from outside can be helpful and what might be the role in the upcoming COP27, which will take place in Egypt. How are these issues likely to figure, and particularly for Peru? But that brings me to my final question, which perhaps both of you could address. Es posible que los dos pueden responder un poco. You've painted a very grim picture of the mining activities in Peru. Sus imágenes son muy perturbantes y muy negativos. What do you see as avenues towards solutions? ¿Qué son las soluciones? ¿Qué es el camino a ver algo que es mejor? Bueno, yo como periodista extranjero que ahora ya vivo en Perú desde 3 años, de verdad tenía mucha confianza de la última elección que tuvieron en Perú, porque por la primera vez se fue elegido un presidente indígena, Pedro Castillo, que ganó muchísimo de los votos en el pueblo minero, porque él en su campaña electoral decía que la mina tenía que respetar los pueblos indígenas. Entonces, nuestras imágenes son bien fuertes porque la situación en Perú es bien fuerte. Y desafortunadamente, para contestar a la pregunta de antes, ¿qué pueden hacer el extranjero, ¿no? para poder ayudar? Se tiene que tomar en cuenta que Perú tiene una imagen afuera de un país donde hay buena comida, donde hay Machu Picchu. La gente no está sensibilizada del tema minero. Así que ya saber de qué está pasando en Perú, yo creo que ya podría ayudar. Porque estamos en la fase donde todavía no se sabe qué está pasando en Perú. Y yo creo que nosotros, yo siempre digo esto, yo no soy contra de la minería, en el sentido, yo creo que una minería sostenible podría ser factible, pero el tema es que el gobierno debería exigir este tipo de minería, en el sentido que ahora parece que puedan llegar todo a Perú, puedan explotar cualquier cosa, porque el gobierno está en esto porque está ilusionado de este neoliberalismo, de este capitalismo, de este neocolonialismo que dice que hace llegar un bienestar económico. Si nosotros vamos a analizar los países occidentales de Latinoamérica en los últimos 5 años, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, todos estos países fueron a la calle para protestar. ¿Pero para protestar por qué? Cada uno para su razón, pero si nosotros analizamos, la gente va a la calle a protestar porque la minería en Perú o otro tipo de negocios en otros países crean una generación hija del neoliberalismo, una generación joven que no puede aceptar que su abuelo se queda en el campo muriendo de contaminación para un bienestar económico que hay solo en Lima. Así que se debería descentralizar la ganancia que crea la minería en los pueblos y más alejados. Esta es la manera.
crear una minería responsable. Esto pero no se puede hacer en un país como Perú, donde está todo centralizado en Lima. Vidal, Sí, gracias. Yo pienso de que es difícil de que podamos llegar a este cambio que realmente pueda beneficiar a una gran mayoría y no solo a unos cuantos. En el Perú actualmente no hay condiciones. Lo que se requiere es un cambio de la constitución política. Esta constitución política que ha sido elaborada en este gobierno de Alberto Fujimori, que ha sido dictatorial, que ha, que ha hecho un autogolpe al Congreso y ha hecho la nueva constitución a, a medida, a conveniencia de las grandes empresas transnacionales, sin tomar en cuenta a los peruanos. Esta constitución política del Perú no representa a los peruanos, no protege a los peruanos, no hace respetar los derechos de los ciudadanos peruanos. Y en ese sentido yo pienso de que si en el futuro quisiéramos que haya un cambio, lógicamente se tendría que hacer un cambio de la Constitución donde contemple una ley de minería que pueda exigir los niveles en sí de respeto al medio ambiente, ¿no? Y también yo por mi parte propondría también un cambio de modelo de minería del extractivismo, ¿no? Que hoy la minería pues ciertamente contribuye a la economía, pero ¿a costa de qué? A costa de sacrificar la vida de poblaciones enteras, desapareciendo comunidades enteras, pienso que no está bien. Entonces, hay muchas alternativas, sin embargo, pues la esperanza es que también los gobiernos de otros países como Estados Unidos, en Europa, también puedan reglamentar a sus empresarios que van a invertir no solamente en el Perú, sino en otros países de Latinoamérica o en África o en Oceanía, al igual que respetan, por ejemplo, las normas, las leyes del medio ambiente en Estados Unidos o en otros países, también deberían de respetar en los países donde van a invertir, donde van a ir a trabajar y beneficiarse económicamente. Entonces, son temas que sería importante de promover a través, no sé, de campañas. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, pueden ayudar? ¿Cómo instituciones del extranjero puedan ayudar a que esto pueda cambiar? Es importante quizás desarrollar campañas de sensibilización, de poder promover, concientizar a la población del mundo de que al afectar en el Perú a una comunidad también están afectando a ustedes, está afectando porque nosotros vivimos en este planeta es nuestra casa grande y si bien es cierto, pues ahorita estamos sufriendo nosotros, mis hermanos de las comunidades, pero en algún momento va a llegar también a los países donde están estos empresarios. Entonces, es importante el apoyo, la ayuda de donde venga, porque ciertamente nosotros solos tampoco podemos hacer mucho. Y finalmente, como mi padre dice, ¿no? Mi padre es cristiano evangélico, es pastor evangélico, y siempre él dice, ¿no? De que en algún momento va a llegar la justicia divina. Y siempre habla, por ejemplo, de no hacer daño a otras personas porque no hacer lo que a otros, lo que a nosotros no nos gustaría que nos hagan, ¿no? Entonces, por eso que también yo estoy empeñado en tratar de hacer algo y no simplemente ser un observador o convertirme como miles que forman parte del sistema, conocen el problema, pero simplemente se convierten en cómplices, ¿no? Entonces, quizás no vea el cambio, pero por lo menos tratar de intentar de hacer algo, ¿no? Entonces, eso y siempre es bienvenido cualquier tipo de ayuda, de apoyo que pueda sumar un granito de arena para que en el futuro podamos tener un mundo diferente, una vida digna como muchos viven y también como nosotros que vivimos en el Perú
y en otras regiones también merecemos vivir de manera digna. Muchas gracias. Well, thank you to both of you for your vision and I think also your courage in addressing what are clearly some very complex, difficult issues that start from the very local, but also go to the very global. And your witness, your testimony gives a real sense of both the evils, but also some of the paths towards solutions. You've pointed and reminded us of the particular specific steps, Vidal, that include both measures that the Peruvian government and the communities can take, but also the important role that external actors, that governments in other parts of the world and companies can and need to take to address some of the suffering and the pain that people and communities are suffering. We, of course, have a particular interest in the role that the religious communities can play, how they are affected, but also how they are responding. And this is a fascinating story. We have in the chat the work that the University of Notre Dame has done through the Catholic Peacebuilding Network with a number of chapters on different countries. You've made clear that this is a problem that faces many different countries. And the Vatican clearly has taken a leading role in bringing some of the leaders of the mining companies to Rome, as has the Archbishop of Canterbury, Justin Welby. And I think there is increasing awareness of the vital importance of a full and respectful and meaningful engagement of the religious communities. And I think your work has given us new insights into this, and for that, we are admiring and grateful. So thank you to both of you and to the Pulitzer Center and to my colleagues at Georgetown. To summarize again, we are sorry that those of you who were not able to follow the Spanish for the technical difficulties we encountered. I also apologize for my very rusty Spanish, which I was simply trying to cross the language divides. But the video of this event, as well as the materials that are referred to here, including the slides, will be made available on the Berkeley Center website, and I think on the Pulitzer Center website as well, probably in about a week. And we will be rectifying the issues of interpretation so that you will be able to follow the full conversation, whether you're Anglophone or Spanish speaking. So with that, I would like to thank you all, wish you a good weekend, and look forward to continuing this discussion, which is one in which I think we're very keenly interested from the process point of view, the artistic, but also because this is one of the central issues that's facing so many countries today, that is so related to social cohesion, peace, and to what you've both highlighted as visions for a better future. So thank you all. Thank you. Thank you for inviting. Thank you. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.